Y pasamos a las noticias internacionales, porque parece que los gobiernos del mundo entero están pensando siempre en cárceles. La verdad que es una tendencia de los últimos años en el que se empieza a fomentar, o discursivamente al menos, a dar propaganda a qué va a pasar con la delincuencia y las cárceles, Gaby. Exactamente, porque Donald Trump utilizó una cárcel muy conocida, quizás la más famosa del mundo, Alcatraz, para volver a la embestida diciendo hay mucha delincuencia en los Estados Unidos y vamos a reabrir Alcatraz, que está cerrada desde el año 1963. Tras la fuga, la última fuga. La última fuga, la única que parece que resultó exitosa. La dicen, única, ¿no? porque la única es todo mentira. Pero además fallaron, parece. Bueno, en el año 1962 se produjo esa fuga que dice el gallego y en el 63 la cerraron argumentando cuestiones económicas, que era muy cara mantenerla. Pero bueno, Donald Trump dijo: vamos a reabrir Alcatraz y vamos a hacerlo para mandar así a los delincuentes violentos que están generando caos en las calles de los Estados Unidos. Hoy es un museo. Hoy es un museo y es visitado turísticamente. Sí. Vos vas con un ferry en San Francisco, sí, te cruzan y te llevan a recorrer la icónica cárcel. A ver, nunca fui ahí, tampoco sabía que era un museo. Sí, es un museo. Nunca visité esa zona de los Estados Unidos y tampoco tenía conocimiento de eso. Habría que ver si se volvió un museo, si tiene capacidad de seguridad. Era muy grande. Ahora sí. no sé, ahora hay que reformarla toda. Bueno, fíjense, vamos a ponerle algunos datitos para explicar. Dale, a ver, bueno, está ubicada en la bahía de San Francisco, estuvo activa desde el año 1934 hasta el año 1963. Como decía el gallego, a la prisión también se la conoce como La Roca, ¿no? Porque es un peñón, digamos, es una roca, una isla rocosa. Es una isla, claro. Exactamente. Por eso decían que era inexpugnable, nadie se puede escapar. Exactamente, por eso su aislamiento por el mar fue clave en la fama de que es inexpugnable, porque pensemos que el mar ahí es muy frío y puede generar digamos, un congelamiento. Fue una fortificación en principio militar. Después pasó a ser una prisión militar y mucho más tarde una prisión federal, porque fue creado justamente como una especie de fuerte para defender San Francisco ante posibles ataques enemigos. Ese fue el recorrido que tuvo. Se estima que por allí pasaron 1.545 presos por sus celdas en total, en todo ese periodo del 36 al 63, y albergó entre 260 y 275 prisioneros. No es tan grande. No es tan grande. Claro. En ese momento... Era enorme. Pero claro, era la capacidad. Pero igual aún así tampoco era más la fama que lo que... La fortificación que en el mar, porque en realidad representaba el 1% de los presos que había en ese momento. Claro. Si vos pensás en esta capacidad, hoy Estados Unidos tiene 2 millones de presos. Imaginá que esto no alcanza para nada. Y bueno, y decíamos, entre los presos famosos que albergó estuvo nada más y nada menos que Al Capone, ¿no? Y bueno, hubo varios intentos de fuga, muchos murieron en el intento, pero hubo dos hermanos, Angus y Frank Morris, que en el año 1962 lograron fugarse y dice que los vieron en Brasil. Siempre terminan en Brasil. Siempre terminan. Y bueno, y en 1972 fue que se convirtió en una especie de centro turístico cuando se lo declara monumento nacional. A ver, si uno lo compara con otras cárceles, tampoco es la cárcel, hoy no sería la cárcel más segura. De hecho, la cárcel más segura que tiene Estados Unidos es la de Colorado, que es un sistema ultra cerrado, donde está el Chapo Guzmán, por ejemplo. Claro. ¿No? En este caso, lo que tenía de particularidad Alcatraz es que eran celdas individuales. Claro. Porque la visión que tenían era que cuando había más de 2 personas servía para conspirar y planificar una fuga. Tenían que mantener el silencio durante toda la semana y solo en los recreos de fin de semana podían hablar entre ellos. Ahora, Gaby, yo cuando leí todo esto, ¿no? Sí. Y escucho todos los datos que vos nos estás dando, lo que me pregunto constantemente es si esto se trata de una cuestión de pincelada mediática o discursiva por parte de Donald Trump, o si hay información al respecto o realmente quiere hacerlo, porque estamos hablando de datos de 1960, donde de ese momento hasta hoy la seguridad avanzó un montón. Entonces, ¿qué? Te lo voy a decir así. Me lo pregunto. Es puro marketing. No averigüé. Es puro marketing. Eso iba a preguntar. Pero marketing, lo que pasa es que es icónica la cárcel. Claro, es por lo que se simboliza. Claro, te voy a mandar a Alcatraz. Es decir, te voy a mandar a la peor cárcel del mundo cuando hoy por hoy no lo es. Lo que pasa es que Guantánamo 10 veces peor que pero claro que Alcatraz. Sí, a eso voy. Igual es icónica, igual la isla La Roca tiene mucho más espacio. Si se hace una inversión grande, se puede hacer una cárcel.
No sé cuánto habrá que invertir. Bueno, vos sabés que creo que tiene... Tenía un problema de agua el Catraz. Tenía un problema de agua, que eso hizo que también las condiciones sean muy inhumanas. Vos sabés que vivían civiles en la isla. Claro. Los guardias y Vivían sus ahí. familias vivían ahí. Y se criaban ahí muchas veces Es los que chicos. Había de todo, había escuela, había todo. Sí, sí, sí. Yo vengo de una recorrida, estuve trabajando una semana en Perú y cuando vos hablas con los ciudadanos, muchos te nombran a las cárceles de El Salvador. El Salvador, las claro. cárceles de El Salvador. Entonces se volvió como una especie de cierto sector de la sociedad mundial que necesita sentir seguridad, entonces apelan a... Por eso te preguntaba si hay información acerca de que esta instancia de Donald Trump quiere darlo de forma discursiva, si es marketing o si es algo verdadero, Pero, porque no me entra en la cabeza de Diana, algo de vos 1960 funciona no, ahora. Claro. Pensá construida, si empezó como cárcel en el 34, fue construida antes. Es una No, cárcel modelo del 20. Más vieja Más todavía. vieja. Sí, sí, Entonces sí. imagínate el 34, el 63, y ya quedaba vieja en el 60, pues ya se ven escapado. Por eso es un pleno ejercicio de marketing, porque es decir, bueno, con este discurso de Claro. voy a reflotar la cárcel que es el emblema de los presos. Bueno, es más que nada marketing, porque la verdad, hoy por hoy tiene estructuras mucho más seguras, con equipos de Mucho más vigilancias, Obvio. mucho más coordinado, y sería una inversión simplemente para una cuestión de marketing político, nada más que para eso. Gracias, Gaby. De nada. Y vamos a pasar a un caso policial.